Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Continúe, doctora. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, se invita a todos los participantes a visitar nuestras redes sociales de la Corte. Nos encontrarán en el Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que esta capacitación se está transmitiendo a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Perfecto, doctora, de inicio. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia magistral Derechos Reales en los Plenos Casatorios Civiles Vinculantes, organizado por el equipo técnico distrital para la modernización de los derechos de los despachos judiciales de los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia de la Sala de Honor, integrada por el doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, el doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, el doctor César Augusto Riveros Ramos, juez especializado titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú, integrante de la Comisión de Capacitación, el doctor Ricardo Johnny Moreno Cance, juez especializado titular, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, el doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, juez titular del segundo juzgado Paz Letrado, integrante de la Comisión de Capacitación, que en unos minutos nos estará acompañando, el doctor Julio Pozo Sánchez, Paz profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acto seguido, invitamos al señor presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, señor Flaviano Ciro Llanos Laurente, que brindará las palabras de apertura de este magno evento. Doctor. Bien, gracias. Muy buenas tardes, doctor Alfredo Mirabal Flores, juez superior titular y presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte. Doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior e integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. Doctor César Augusto Riveros Ramos, juez especializado titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú, integrante de la Comisión de Capacitación. Doctor Ricardo Johnny Moreno Cance, juez especializado titular, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. Doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, juez titular del segundo juzgado de Paz Letrado, integrante de la Comisión de Capacitación. Doctor Julio Pozo Sánchez, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimados invitados, magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo de esta ilustre Corte Superior de Justicia, comunidad jurídica y público asistente que nos acompaña el día de hoy. Durante los últimos años, el Poder Judicial viene desarrollando la modernización de los despachos judiciales en las diferentes especialidades, lo que implica el diseño de nuevos modelos para una gestión eficiente y eficaz a favor de los justiciables. En ese sentido, la introducción
de medios tecnológicos en la audiencia y la exclusión relativa de la escritura en determinados actos procesales resultan ser un giro en dirección a la oralidad. Esto es, un apartamiento del sistema procesal civil caracterizado por ser de modo casi exclusivamente escrito, conforme se encuentra diseñado en nuestro Código Procesal Civil, en la cual encontramos limitaciones para la solución con eficacia de los conflictos jurídicos existentes entre las partes, situación que ha llevado a configurar un nuevo tipo de modelo procesal en la cual la oralidad va a significar para los justiciables la aplicación de principios procesales que hacen más eficiente y eficaz el proceso. La oralidad, como medio de expresión en este nuevo modelo, va a encontrar su relevancia, por lo pronto, en las declaraciones que se van a prestar en las audiencias, y es lo que va a tener la eficacia jurídica, como son los alegatos de apertura, la respuesta de las personas interrogadas como partes, testigos o peritos, las resoluciones que se dicten durante la audiencia, así como la sentencia. Sustentándose este nuevo modelo de oralidad en algunos principios del sistema jurídico, como es de la inmediación, esto es, la relación existente entre el juzgador y las partes que componen el proceso, motivo por el cual este principio exige que el juez tenga una relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos, con los objetos del juicio, oportunidad en la cual va a poder apreciar de forma directa dichos actos y no por referencias ajenas, siendo en tal sentido el obligado a emitir la resolución correspondiente. Otro principio que sustenta este nuevo modelo de oralidad es el de la concentración, como es la sustentación del proceso en una audiencia única o en el menor número posible de audiencias próximas, porque ella es parte esencial de la oralidad. No podría tener resultado estos principios si el juez no tiene facultades o poderes procesales, lo que se manifiesta principalmente en la atribución de facultades para la dirección del proceso con una participación activa desde el inicio para con las partes, buscando en ellas la verdad a fin de emitir una sentencia a favor de quien tiene la razón. En ese sentido, es que el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación y su equipo que lo integra, así como el doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas y su equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, han organizado este magno evento, ciclo de conferencias a desarrollarse los días 25, 26, 29 y 31 de marzo del presente año, motivo por el cual debo manifestar mi agradecimiento y reconocimiento por el presente evento, que por la calidad de los ponentes y los temas elegidos ayudará significativamente en nuestras labores jurisdiccionales, motivo por el cual doy por aperturado el presente evento denominado Ciclo de Conferencias especializada en materia civil de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Gracias por su atención. Muy agradecidos por su palabra, señor doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente. Damas y caballeros, continuando con el programa, a continuación invitamos al señor doctor Julio Pozo Sánchez, quien disertará la ponencia de derechos reales en los plenos casatorios civiles vinculantes, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Gerente legal en San Miguel Industrias, PET, Sociedad Anónima, Empresa Grupo Intercorp.
past profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, título de posgrado en Estrategias de Negociación por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, consultor en litigios sobre derechos reales y experto en temas de propiedad, posesión y juntas de propietarios. Colaborador permanente en las revistas Gaceta Civil, Actualidad Civil y diversos portales jurídicos de LP Pasión por el Derecho y la Ley de Gaceta Jurídica. Reciba una cálida bienvenida, señor doctor Julio Pozo Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Y por tu intermedio, antes de empezar la ponencia, previo saludo al doctor Flaviano Llanos y a todo su equipo en la Corte, agradecido con el doctor Ricardo Johnny Moreno también, que me cursó de manera directa la invitación. Me parece muy bien que en vuestra Corte, doctor Llanos, siempre haya apertura para convocar a abogados que de alguna manera tenemos algún tipo de especialidad en determinados temas y poder compartir con ustedes algunas ideas. Eso siempre es saludable para la academia y sobre todo para la judicatura. Marisol, yo había compartido contigo una presentación, quisiera que me ayudes con la misma, si te fuera posible. Claro que sí, doctor. Gracias. Lo ponemos en presentación, en modo presentación, ¿sí? Para que se vea mejor. Ahí está, perfecto. Creo que así estamos mejor. Cuando hablamos nosotros de plenos casatorios en materia civil, tenemos que remitirnos al artículo 400 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil evoca la posibilidad de que a través de plenos casatorios se deje sentada doctrina jurisprudencial vinculante, que, como lo establece el texto del artículo 400, deberá ser de cumplimiento obligatorio para la judicatura. Una sentencia emitida en un pleno casatorio no es una sentencia cualquiera, es una sentencia que busca recoger un conflicto en particular, probablemente donde hayan existido sentencias contradictorias en todos los niveles, juzgados especializados, salas superiores o en la propia Corte Suprema, y generar lo que se denomina predictibilidad. En el Perú, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de 1993, que consagra la doctrina jurisprudencial vinculante dictada a través de plenos casatorios, se han llevado a cabo 10 plenos casatorios. Y de los 10 plenos casatorios civiles, siempre en materia civil, avancemos por favor, Marisol. Los plenos que han tenido que ver o se han referido puntualmente a los derechos reales son estos que se muestran en la presentación. El segundo, el cuarto, el sexto, el séptimo y el octavo, todos los mencionados, algunos de manera directa, otros de manera tangencial, pero también haciendo referencia a los reales, han abarcado esta materia, ¿de acuerdo? El segundo pleno, hablando sobre la coposesión, el cuarto pleno, dándonos a conocer los supuestos de posesión precaria, el sexto pleno, haciendo un poco de referencia a la hipoteca, con incidencia puntual en la ejecución de la garantía real, el séptimo pleno, hablando de la tercería de propiedad, y finalmente el octavo pleno, un pleno de reciente emisión, que se refiere a la disposición por parte de uno de los cónyuges del bien social. Me referiré puntualmente a todos, trataré de referirme cuando aborde cada uno de ellos a su precedente y al antecedente, le hace al caso concreto,
para poder entender el contexto en el que cada uno se emitió. Yo, por supuesto, tengo mis favoritos. El séptimo y el cuarto pleno para mí son plenos que aportan muchísimo al ejercicio práctico, porque abordan las cotidianas pretensiones de desalojo por ocupación precaria y tercería excluyente de propiedad. Ello no quita que respecto de posesión, respecto de ejecución de garantías o a propósito del octavo pleno, la disposición unilateral de bien social, no sean recurrentes. Tal vez no lo son tanto como el precario o la tercería, pero nos dan algunas ideas sobre materia de reales que vale la pena recordar y recoger, ¿no? Avanzamos una, Marisol, por favor. Esto es el punto de partida del por qué hablamos de los plenos casatorios. La Sala Suprema Civil fue modificado, este artículo no es el artículo original del CPC, es un artículo modificado. La Sala Suprema Civil puede convocar al Pleno de los Magistrados Supremos Civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial, ¿no? Que constituya o varíe un precedente judicial. Ya se han variado precedentes judiciales. El noveno pleno casatorio, que abordó el tema del otorgamiento de la escritura pública, modificó con uno de sus precedentes, varió un precedente del cuarto pleno. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ya ha habido este ejercicio de constituir a lo largo de varios plenos y también de variar precedentes judiciales. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno constituye un precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificado por otro precedente. Dale una más, Marisol, por favor. Esa es la razón del por qué son importantes y aparecen entonces de manera legislativa, regulado, los plenos. El segundo pleno casatorio habla de la coposesión, ¿no? Dale una, Marisol, por favor. El caso concreto es un caso muy particular porque tenemos un demandante, padre, y su hija, quienes pretenden ante los demandados o frente a los demandados adquirir por usucapio. Son una pretensión de prescripción adquisitiva de dominio. Ambos demandan y en primera instancia el juzgado declara improcedente, infundada, no recuerdo exactamente, sé que no es lo mismo, creo que recadó infundada la demanda, y la única persona que apeló de los dos demandantes fue la señora Gladys, hija del demandante también, Rafael Padre. Ella presenta la demanda, presenta apelación contra la sentencia que negó su derecho a prescribir, y la Sala Civil, en uno de los argumentos para negar, para confirmar la sentencia de primera instancia y negar el derecho a usucapir de la hija y del padre, fue, y lo dijo de manera, y lo cito de manera casi textual, fue que dos coposeedores, que dos poseedores no pueden usucapir. La hija, apelante, recurre a la Corte Suprema de Justicia en casación. La Corte Suprema de Justicia asume este proceso para ser visto en un pleno casatorio. Dale una más, por favor. Y establece lo siguiente. Establece que si bien normalmente se concibe que la posesión es a título exclusivo, normalmente, también es válido que se entienda y que se recuerde que existe la figura de la coposesión, o sea, 2, 3 o más sujetos en posesión de un bien son coposeedores, y que por tanto, si todos cumplen con los requisitos de usucapir, esto es, coposeer de manera continua, pacífica, pública y a título de dueños, bueno, ellos podrían, sin mayor problema, alcanzar la prescripción adquisitiva de dominio.
Curiosamente, el caso de fondo es resuelto declarando, no dando la razón a la recurrente. La recurrente termina sin poder usucapir porque para la Corte Suprema ella no ostenta el mismo nivel de posesión que su padre. Y yo, valgan verdades, estoy de acuerdo con ello. Ellos eran, ¿por qué? Porque el padre era arrendatario y un arrendatario no puede usucapir y la hija que vivía con él no puede pretender asumir la detentación como poseedora. Un fallo en otro sentido, haberle dado la razón, hubiera supuesto de que si yo arriendo a un sujeto, su hijo a su hijo no le alcanza el arrendamiento y libremente puede usucapir, cuando todos sabemos que un arrendatario no puede usucapir. Sin perjuicio de haber entonces establecido como precedente una verdad que en mi opinión es de perogrullo, así como un poseedor puede usucapir, unos coposeedores pueden usucapir, sin perjuicio de eso, del precedente que se estableció, la correcta interpretación del artículo 950 debe hacerse en el sentido de que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir. Sin perjuicio de eso, en el caso concreto, la Corte Suprema de Justicia pues no atendió el pedido de la hija, dado que se advirtió de que el padre era arrendatario y que la calidad de arrendatario también le alcanzaba a ella y por ende carecía de todos los requisitos necesarios para poder adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. Un fallo un precedente que en mi opinión, repito, resulta una verdad de perogrullo, pero que en su caso concreto nos trajo a relucir algunas instituciones como el uso, la tenencia, la vinculación del padre e hijo de cara a un contrato de arrendamiento que tuvieron que ser en su conjunto analizadas para terminar fallando en el caso concreto. Y estableciéndose de manera paralela un precedente que no deje duda de que dos poseedores o más pueden adquirir por prescripción adquisitiva de dominio si cumplen todos con los requisitos del 950 del Código Civil. Dale una más, Marisol, por favor. El cuarto pleno casatorio dale una más, por favor, tuvo un caso también vinculado a la prescripción. Demandantes con título de propiedad inscrito pretenden que los demandados les restituyan el predio. Los demandados afirman haber adquirido por prescripción por tener posesión de más de 40 años. El juzgado en primera instancia da la razón a los demandantes. En segunda, se confirma el fallo, se ordena el lanzamiento de los demandados. Los demandados recurren a la Corte Suprema y la Corte Suprema hace de este caso un pleno casatorio que viene a ser el cuarto y establece como asunto a dilucidar si quien afirma haber adquirido por prescripción, si quien afirma haber adquirido por prescripción, aunque no tenga sentencia que como tal lo declare, puede vencer al demandante con título inscrito en un proceso de desalojo, léase, si la sola afirmación del demandado de haber adquirido por prescripción es un título que le permite hacer frente al demandante en un desalojo por precario. La Corte Suprema de Justicia, en este caso puntual, a propósito de este caso puntual, declaró o estableció 6 precedentes como doctrina vinculante, que son los siguientes. Dale una más, Marisol, por favor. Primero, estableció que es un poseedor precario aquel a quien se le resuelve, aunque fuera de manera extrajudicial, el contrato que le da el título para poseer. Es un precario por fenecimiento de título, por resolución extrajudicial del contrato. Lo único que manda el cuarto pleno es que el juez verifique que se haya cumplido con la formalidad de la resolución. A menos que advierta complejidad en el asunto, él debe ordenar el lanzamiento porque habiéndose resuelto de manera extrajudicial por haberse así pactado el contrato, habiéndose por ende quedado sin título el demandado, pues se configura una causal de precario, se configura el precario de manera manifiesta.
Es el juez simplemente tendrá que verificar el cumplimiento de la formalidad que se ha pactado para la resolución, carta notarial, envío de un email o la formalidad que se haya pactado. El segundo supuesto es uno un poquito más complejo en la práctica, ¿no? En la práctica, la Corte Suprema dijo que a partir del cuarto pleno casatorio también era precario aquel arrendatario a quien se le había enviado, a quien aún habiendo terminado su contrato, se le enviaba una carta de requerimiento al amparo del 1704 del Código Civil y se convertía en precario. Estableció que no era precario por haber vencido el contrato de arrendamiento al amparo del 1700, lo era a partir del requerimiento del 1704. Lo que trajo eso consigo en la práctica fue que se acabaron las pretensiones de desalojo por vencimiento de contrato de arrendamiento porque se comenzó a considerar que el arrendatario que recibía esa comunicación, que en la realidad eran todos, tenían que ser demandados por precario. Un punto aparte, entonces, en mi opinión, el cuarto pleno derogó, si cabe el término, la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato de arrendamiento. Ya los jueces de paz letrados se olvidaron de esa carga, y no fue sino hasta la modificación del 594 del CPC que instituyó la cláusula, el desalojo por cláusula de allanamiento futura del arrendatario, que vuelve a aparecer la derogada por el cuarto pleno pretensión de desalojo por vencimiento de contrato, pero bajo la cláusula de allanamiento futuro del arrendatario. Dale una más, Marisol, por favor. El cuarto pleno también dijo que aun cuando el demandado hubiera levantado una fábrica, eso no era título para poseer, el hecho de haber construido no era razón para que se mantuviera en posesión, tenía que irse y desde fuera, lanzado, poder reclamar los derechos que considerase tuviese respecto de la fábrica. Además, estableció que el bien arrendado que fuera enajenado, ¿ok? Si el nuevo propietario no se había obligado a respetar el arrendamiento, frente a él, el arrendatario de quien compró era un precario. Dicho en otras palabras, si yo rento un inmueble y el arrendador propietario lo transfiere, frente al nuevo propietario, si éste no se obligó a respetar ese arrendamiento, yo soy un precario. Dale una más, por favor. Este es el supuesto que, en mi opinión, inequívocamente resuelve el caso concreto. Demandantes con poder inscrito contra demandados que afirman tener la posesión del inmueble, que afirman tener más de 40 años de posesión. La Corte Suprema de Justicia dijo que quedaba sujeto a la convicción que pudiese generar en el juez los medios de prueba presentados por el demandado. La Corte Suprema estableció que si el demandado no solo afirmaba haber adquirido por prescripción, dado el decurso de su posesión, sino que además lo acreditaba y le generaba convicción, entonces, sin declararlo propietario por prescripción, declaraba infundada la demanda. Pero si los medios de prueba que presenta el demandado no le causan convicción respecto a que hubiere podido usucapir, ordena el desalojo. No obstante, ello no quita el derecho del desalojado a demandar en la vía que corresponda la prescripción para que sea el juez en el proceso abreviado que corresponde quien lo declare o no propietario. Y si lo declaraba propietario, dice la propia sentencia del Pleno, podía o evitar el lanzamiento si el desalojo no había terminado o solicitar que se le devuelva el inmueble por el que fue lanzado. Este precedente atiende directamente el caso concreto y, en mi opinión, genera una tendencia que yo considero es para la prescripción. La sentencia no es constitutiva, es declarativa, porque en este caso puntual la Corte Suprema de Justicia está diciendo, repito, que aún sin tener la sentencia, si el demandado con medios de prueba suficientes convence al juez del desalojo que pudo haber adquirido por prescripción sin que el juez lo declare como propietario, por lo menos el desalojo ya no va a proceder. Si llevásemos este razonamiento a una demanda de reivindicación, no de desalojo, creo que la lógica debería ser la misma. Y para la Corte creo que en algún momento ya hemos hablado sobre ustedes prepararon un pleno, me recuerdo claramente,
en el que se discutían dos posiciones, ¿no? Si se obligaba o se influía o se exigía, estoy tratando de dar la idea, no el mejor término, al demandado en una reivindicación a que postule como contravención una prescripción adquisitiva, o si no era necesario y era suficiente con sus afirmaciones. Este cuarto pleno creo que ayuda al demandado en esa reivindicación, que no tuviera sentencia de prescripción. Dale una más, por favor. Finalmente, el último supuesto de posesión precaria que reguló el cuarto pleno fue aquel que justamente terminó siendo variado por el noveno. Y en buena cuenta dice que si el demandado presenta un título manifiestamente nulo, el juez pues lo declarará como tal y al no haber título se considerará precario al demandado. Dale una más, Marisol. Dale una más, por favor. El sexto pleno de reales tiene lo que supone la hipoteca, ¿no? Estableció como precedente que el acreedor tan solo puede ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía. Es decir, que su concesión está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía. Esto tiene que ver con la especificidad del bien en la hipoteca. Y que también se expresa limitada en la suma que expresa claramente se determine en el correspondiente, que de manera expresa se determine en el correspondiente documento constitutivo de la hipoteca. En este pleno un poco lo que buscó establecer es que no haya duda alguna de que lo único que podía alcanzar en ejecución de la hipoteca el acreedor era el monto hasta por el que se había garantizado la deuda, hasta lo que indica el gravamen en términos más prácticos, ¿no? Dale una más, por favor. Es el séptimo pleno casatorio. Y cuando uno lo lee, dale una más, por favor. El séptimo pleno casatorio que cuando uno lo lee, uno lo empieza a leer, va advirtiendo cómo la Corte Suprema parece rendirse y darle absoluta razón al embargo frente a la propiedad, para que finalmente en sus dos últimas páginas de considerando termine diciendo que aunque hubiera querido que gane el embargo, no puede hacer que gane el embargo, porque hay una norma, que es el artículo 2022, en su última parte, que establece que cuando hay una disputa entre dos derechos que no son reales, son de diferente naturaleza, no prevalece el primero que se ha inscrito, sino que se aplican disposiciones de derecho común, de derecho ordinario. Y son esas disposiciones de derecho ordinario aquellas que van a fijar que el deudor no puede responder con bienes ajenos y que un propietario no puede verse afectado por la deuda de un tercero. Y de ahí la necesidad y la regulación de un proceso como el de tercería excluyente de propiedad, donde el propietario, que es un tercero ajeno al vínculo obligacional, levanta la mano y le pide al juez que se excluya del proceso de cobro su bien y que se levante por ende el embargo que se hubiera acabado. En ese conflicto entre embargo inscrito y propiedad no inscrita, la Corte Suprema de Justicia optó, dale una más, Marisol, por favorecer a la propiedad y estableció como precedente vinculante que la propiedad vence al embargo siempre que la propiedad, por supuesto, conste en documento de fecha cierta anterior al embargo, y el juez de primera instancia, esta es una obligación importante, tenía que velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista. Esto es para evitar una suerte de fraude, ¿no? De que el deudor se haya puesto en contubernio con el tercerista y hayan ido a legalizar en cualquier sitio fraudulentamente un documento de compra-venta con fecha anterior al embargo. Es obligación del juez velar, de acuerdo al pleno, por la legalidad de la certificación. Dale una más, por favor. Finalmente, doctores, el octavo pleno casatorio, que los invito a leer, el más reciente de todos los plenos, tiene algunos pocos meses, que abordó el tema de la disposición de un bien común. Dale una más, por favor, de la disposición de uno de los cónyuges, ¿no? Este es un caso muy, muy particular porque la Corte terminó fallando en mayoría como muy pocos creían que iba a fallar, con honestidad. La gran mayoría de profesores o académicos creían que debía declararse la ineficacia del acto de disposición de un bien social por parte de uno de los cónyuges. No ocurrió así. La Corte Suprema, en su precedente vinculante, dice que el acto es nulo. Y con honestidad, para mí era indistinto si se declaraba nulo o ineficaz. Mi preocupación
título personal estaba en qué ocurre con el que adquiere del cónyuge a título propio un bien social, y no solo con el que adquiere, sino qué ocurre cuando el que adquiere transfiere y aparece un tercero. Me queda claro que el tercero, y así lo dice la sentencia del octavo pleno casatorio en sus considerandos, no en sus precedentes, el tercero no se ve afectado siempre, por supuesto, que cumpla con los requisitos del 2014 en estricto, apegados y alineados con lo que ha establecido recientemente el Tribunal Constitucional en una muy citada sentencia también sobre el 2014. Ese tercero no va a haber menoscabado su derecho bajo ninguna circunstancia, por más nulo que hubiera declarado, por más nulo que fuera, como lo ha declarado la Corte, el acto de disposición. El adquirente es el que tiene el problema, porque el adquirente no es tercero, el adquirente le compró directamente al cónyuge que se presentó como titular único, y a favor de él no hay una norma como el 2014, ¿no? Hay muchos en el foro académico que han tratado de considerarlo un tercero. Yo creo que es estirar el razonamiento y además ir en contra de lo que la propia Corte ha establecido. Dale, por favor, uno más, Marisol. La propia Corte de Justicia, la propia Corte Suprema, no, hacia adelante. Dale una más, por favor. La propia Corte Suprema ya ha establecido como precedente vinculante, primero que, numeral D, la actuación conjunta que se refiere al 315 constituye la regla para los actos de disposición, dale una más, y el numeral E, ahora lo van a leer, para disponer de los bienes sociales se requiere que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges. Por ello, el acto de disposición de un bien social por uno solo, sin la intervención del otro, es nulo por ser contrario a una norma imperativa o de orden público. Bueno, no ha dejado duda alguna, ¿no? Si tú le compras, en mi opinión, a quien aparece como único cónyuge, te engaña, porque el bien es social, el acto es nulo, y en un acto nulo no lo convalida nadie. Pero si el que adquiere transfiere, y el tercero es un tercero que cumple con los requisitos del 2014, ese sí puede mantener la propiedad. Lo curioso es que si tú declaras nulo un acto, como es el acto de disposición por parte de uno de los cónyuges del bien social, lo que correspondería es que puedas demandar o debas demandar la nulidad del acto jurídico, ¿no? Lo curioso es que en el precedente que acá puede ver usted como G, dice cualquiera de los cónyuges puede reivindicar el bien que pertenece a la sociedad conyugal. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Demando reivindicación o demando eh, nulidad de acto jurídico, siendo que ese acto ha sido declarado nulo? Y que la nulidad le permite, ¿por qué no?, con una pretensión accesoria, restituirse del bien, ¿no? Creo que con honestidad no entiendo el sentido que ha tenido la Suprema en su voto en mayoría para considerar de que cualquiera de los cónyuges puede reivindicar, como que motivando o sugiriendo que hay que postular la pretensión de reivindicación. Tómese en cuenta que si uno postula la pretensión de reivindicación, en este caso es el cónyuge afectado, cuando demande al adquirente, el adquirente va a decir que ha inscrito su derecho y el cónyuge afectado va a decir que es propietario. En un conflicto entre un propietario no inscrito y un propietario inscrito, ¿quién vence? El adquirente. Julio, pero no acabas de decir que el acto es nulo y nada lo convalida. Claro, cuando demandas la nulidad. No quiero creer que la Corte, por un lado ha dicho que es nulo, pero por otro, al invitar a demandar reivindicación, está tratando de darle la mano al adquirente. Espero que ese no sea el razonamiento que se ha tenido para invitar a postular reivindicación, cuando creo que lo que corresponde es invitar a postular nulidad, porque el acto es nulo por ser contrario a la norma imperativa o al orden público. Dale una más, Marisol. ¿Qué ocurre con el tercero? Como lo comentaba, esto no es parte del precedente, pero sí del voto en mayoría. Se puede concluir que si el adquirente transfirió, el adquirente, no aquel que está verdaderamente fregado, transfirió a su vez el bien en favor de un tercero y este último lo inscribe en el registro y consigue quedar bajo el manto del 2014, entonces se le aplica el principio de la fe pública registral y queda protegido. Hubo un voto en minoría, dale por favor, el voto en minoría dale uno más por favor, de la Corte, en este caso, fue que primero considerar al bien como ineficaz, considerar
el acto como ineficaz, el acto de disposición no nulo, con lo que se puede potencialmente convalidar. Y dos, dale una más, y dos, establecer de manera expresa en su precedente el voto en minoría, que no aplica, pero es importante como referente, de forma expresa que el tercero está blindado por el 2014, se cumple con los requisitos, pero el adquirente también está blindado. Qué curioso, mire el numeral 3. Si el adquirente obró de buena fe, el adquirente, evidenciándose ello, por ejemplo, sin que se trate de un catálogo absoluto, la falta o deficiencia de información registral que no sea posible controvertir, o algunos otros hechos que se señalan en este numeral 3, el adquirente queda protegido. O sea, es ineficaz, el adquirente queda protegido, el tercero, por supuesto, mantiene toda la protección si cumple con los requisitos del 2014. Esto es el voto en minoría, con lo que reafirmo mi lectura sobre el voto en mayoría. El tercero queda protegido, pero el adquirente, de verdad, queda sin nada, porque el acto es nulo. Dale una más, por favor, Marisol. Ahí un poquito hablo sobre la nulidad y la reivindicación y esta aparente invitación por demandar reivindicación cuando lo que en mi opinión corresponde es demandar nulidad. Creo que le damos una más, Marisol, y creo que me toca, sí, decirles muchas gracias por su tiempo. Esta ha sido mi presentación, un poquito bastante escueta, la verdad, y resumida, pero a modo de recordar qué es lo que qué es lo que establecieron como precedentes aquellas sentencias de la Corte Suprema emitidas en plenos casatorios, que se refirieron a los derechos reales. Muy agradecidos, doctor Julio Pozo Sánchez, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. Unos minutos, el ingeniero va a conectar las salas para que se puedan realizar las preguntas. Señor doctor Julio Pozo. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Para los asistentes, ¿tienen alguna pregunta, por favor, para nuestro ponente? Sí, si me permite. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor Pozo, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Una consulta con motivo del 7º pleno casatorio. Allí la Corte Suprema, en un caso que se encontraban un embargo inscrito versus un derecho de propiedad no inscrito, dijo la Corte Suprema que, como quiera que son de derechos de distinta naturaleza, se remitió a la aplicación del 949 y le dio la razón pues al demandado. Ahora, ¿cuál es el contexto o la base legal, según usted, que se debe aplicar cuando se confrontan más bien derechos de la misma naturaleza? Hipoteca, digamos, y derecho de propiedad no inscrito, ambos de derechos reales. El mismo artículo, pero en su primer párrafo, doctor, porque el 2022 refiere que cuando se oponen dos derechos reales, prevalece aquel que está inscrito. Y eso nos hace creer a quienes tenemos la posición de que la propiedad prevalece cuando se enfrenta al embargo, la propiedad no inscrita frente al embargo inscrito, eso nos hace creer que la redacción en el segundo párrafo invita a entender que cuando son derechos de distinta naturaleza, como se dice, las reglas del registro no aplican, porque de haber querido que se apliquen las reglas del registro, estando en un libro del derecho registral del Código Civil, hubiera bastado un solo párrafo. La norma, el 2022, hubiera sido un solo párrafo. Hubiera dicho, cuando se enfrenten dos derechos, reales contra reales o de diferente naturaleza, se ganará el inscrito, pero eso no dice el 2022. El 2022 dice, cuando se enfrenten dos reales,
gana el inscrito, el real inscrito. Pero cuando se enfrenta el derecho de diferente naturaleza, aplicamos disposiciones del derecho común. En mi opinión, aunque el código no define qué es disposición del derecho común, en ningún caso una disposición del derecho común es que prevalezca el registro, porque hubiera bastado para mí un solo artículo. Ahora, cuando uno lee también la exposición de motivos del 2022 del Código Civil, o sea, quienes explican, ¿no?, qué significó el 2022 al momento de redactarlo y publicarlo, el ejemplo que dan, el ejemplo con el que explican el segundo párrafo del 2022, los que redactan la exposición de motivos, ¿no?, dicen el 2022 nosotros lo pensamos de esta manera en su segundo párrafo para los casos en los que el embargo inscrito se enfrenta a la propiedad no inscrita y venza la propiedad inscrita. Y le doy un argumento más, ¿no? Y yo tengo un artículo en el que digo, la propiedad vence al embargo no inscrito por razones que son incluso mucho más que el 2022. Si uno lee nuestro ordenamiento, en el Código Procesal, por ejemplo, el Código Procesal es una invitación a que gane la propiedad no inscrita. Si no, ¿para qué existe la tercería excluyente de propiedad? ¿O para qué existe la intervención excluyente de propiedad? ¿O para qué existe un artículo en el 624 del Código Procesal Civil que dice que no se embargan los bienes de un tercero, sino los del deudor? Y que ese tercero, si se ve afectado, puede tocar la puerta del juez. O sea, nuestro Código Procesal es una invitación, y creo que si es una invitación es porque quiere que uno pase, ¿no? Estás invitado. Donde le dice al tercero propietario, oye, ven que si se afecta tu propiedad, por no haberla inscrito, obviamente, porque si está inscrita nunca se va a afectar, es obvio. Ven, tócame la puerta que yo te voy a ayudar. Pide una intervención, pide una tercería o alega el 624. Creo que nuestro ordenamiento en ese caso puntual está pensado en favorecer a la propiedad no inscrita. Y claro, hay quienes, mi buen amigo Forni Namango dice, pero se afecta el embargo, pero la inscripción, el registro, se ve menoscabado con dejar de lado el embargo. La respuesta es sí, pero eso no significa que todo el registro pierda poder. El registro se ve menoscabado o se ve vencido puntualmente porque hay una medida cautelar que busca el cobro de una deuda en un bien que no le corresponde al deudor. Entonces, más bien la lógica, el alineamiento de nuestro ordenamiento civil y procesal me parece tendiente a proteger frente a los embargos al propietario no inscrito. Es más o menos la lectura que tengo. Profesor, gracias por su respuesta. Y permítame, disculpe, si en el caso de derechos de la misma naturaleza y aplicamos el primer párrafo, el primero inscrito, ¿es suficiente la inscripción o también el primero inscrito pero de buena fe? Y si nos quedamos que sea además de buena fe, ¿se puede aplicar para ver si hay o no buena fe esta sentencia del TC del Tribunal Constitucional con motivo de la inconstitucionalidad de la Ley 30.313, que más bien se refería a los casos de falsificación o suplantación de identidad? Gracias. Yo lo que creo es que sí que nuestro ordenamiento, aunque hay algunos artículos que no lo establezcan, debe hacerse valer la buena fe. O sea, yo leo el 2022 acompañado de buena fe. No lo leo, llegaste al registro aunque tengas mala fe, no, yo lo leo acompañado de buena fe. Creo que está en nuestro ordenamiento. Eso no, el hecho de que el 2022 no lo haya mencionado, como sí lo menciona el 2014, porque el 2014 es expreso en mencionarlo. Lo que pasa es que, doctor Pajuelo, yo creo que el 2014, yo no soy de los que cree que el Código Procesal está todo mal y hay que modificarlo. Más bien yo soy de los que cree que hay que entenderlo. Creo que el 2014 hace referencia no a la buena fe de la que estamos hablando para el 2022 y que es transversal a nuestro ordenamiento. Está hablando de una fe pública registral. ¿Cuál es la fe pública registral? Es aquella fe, la de ver el registro, que con la modificatoria es no solo ver los asientos, sino también ver los títulos archivados. Es una fe objetiva, ¿no? Es una fe distinta a la buena fe de la que hemos estado hablando y que está en todo el ordenamiento. Y que incluso el del 2014 también debe tenerla. No solo es suficiente esa fe pública registral objetiva, le hace objetiva, de ir a mirar los títulos, sino, y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, oye, si tú pretendes ser un tercero que dice haber adquirido la propiedad y no perderla, mínimo la compraste yendo a ver, ¿no? Mínimo fuiste a ver quién la poseía.
Eso es buena fe subjetiva, que exige, que creo que se debe exigir a todo nivel cuando uno cuando uno pretende que la norma se le aplique. Diferente a la fe pública registral, que es una buena fe objetiva, que es a la buena fe que expresamente hace referencia el 2014. Más o menos por ahí, doctor, está mi lectura de ambos temas. Muchas gracias, profesor. Doctor Ricardo Moreno, desea hacer una pregunta. Sí, una pregunta, gracias. Doctor Pozo, buenas tardes. Una pregunta que deriva del tercer pleno casatorio civil relacionado a la prescripción adquisitiva. Usted mencionó que los inquilinos nunca se convierten en poseedores como propietarios. Le pregunto, en el conocimiento de las ejecutorias supremas, ¿usted alguna vez ha visto que un inquilino se transforme luego en un poseedor como propietario? El desarrollo de la jurisprudencia, de la pacificidad de la Corte Suprema, ¿nos informa algo? Disculpe, quisiera saber esa... No, está muy bien, doctor. Con honestidad, nunca lo he visto. Nunca he leído una sentencia donde quien parte de la premisa de ser inquilino, quien parte de la premisa de ser inquilino, pueda adquirir por prescripción. ¿Correcto? Pero lo que sí he visto es que un tenedor, que no es un poseedor, es redundante, pero vale la pena, puede adquirir por prescripción. O sea, termina adquiriendo por prescripción. Pero termina adquiriendo por prescripción porque se convierte en poseedor. Le quiero decir lo siguiente. Si el inquilino, ¿correcto? Tú eres inquilino y por ende posees respondiendo a alguien. De pronto, en la realidad, dejas de responder a ese alguien porque el contrato de alquiler venció en la práctica o fácticamente y te comienzas a comportar como un poseedor que quiere tener y tiene y puede demostrar tener el animus domini. Yo creo que sí puede adquirir. O sea, lo digo de otra manera. No lo he leído en ejecutorias. La pregunta teóricamente debe ser respondida como no se puede, pero en la práctica, en el desarrollo, si un inquilino, o sea, si alguien que tuvo un contrato de arrendamiento puede acreditar que ese contrato de arrendamiento venció, quedó sin efecto, quedó en desuso y que se comenzó a comportar como un poseedor que ya no respeta al arrendador, sino que más bien ocupa para sí mismo, yo creo que puede adquirir por prescripción, tanto como lo puede hacer un tenedor. Un tenedor no es poseedor y por ende no podría prescribir, los tenedores no prescriben, pero los tenedores que se convierten en poseedores porque su conducta así lo manda, sí pueden prescribir. Es por eso que tenemos guardianes o guardianes prescribiendo. Empezaron como guardianes, de pronto aquel que les entregó el bien en guardianía se olvida de ellos y ellos pues comienzan a comportarse como poseedores y como poseedores con animus domini, ¿no? Más o menos por ahí le doy algún alcance, doctor Moreno. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro doctor desea hacer una pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Disculpe. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Una pregunta. Por donde pasa el carro rojo que pasó, a la izquierda. ¿Podría hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, siguiendo la lógica que mencionó el doctor, si en ese caso fuera que podría en este caso, después de vencido el contrato de alquiler, podría aplicarse la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si ya llegara a ser de repente ya vendría a ser un posicionado precario, se podría convertir en posicionado precario después de haber cumplido la renta de alquiler. Yo podría aplicar después de los 15, después de haber terminado el contrato de alquiler de los 15 días, ¿podría aplicar la defensa posesoria en ese caso, doctor? A ver si me entendí. Usted es arrendatario, vence el contrato de arrendamiento,
vence el contrato de arrendamiento, quieren a usted desalojarlo y usted quiere hacer defensa extrajudicial de la posesión. ¿Le entendí bien? En el ¿Aló? sentido de que si una persona vence su contrato de alquiler, podría aplicar la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, cuando aplica la prescripción adquisitiva de dominio, se supone que es una persona que está teniendo posesión ya del bien, pero sin ningún tipo de contrato o sin ningún tipo de subordinación. Entonces, en ese caso, yo al ser propietario y posesionario, en este caso mediato, ¿podría aplicar la defensa posesoria? Esa era la pregunta. No, la respuesta es no. O sea, independientemente de que hay una premisa que le debo, sobre la que debo hacer alguna precisión de lo que usted ha afirmado, la respuesta es no. No, porque la defensa posesoria es una figura que se ejecuta cuando hay un despojo, ¿correcto? Y en este caso el ejemplo viene ese sujeto de ser un arrendatario que se mantiene en posesión con miras de prescribir, con miras de prescribir. Usted como arrendador y propietario lo que tiene que hacer es accionar desalojo. Si no, imagínese, ya no existiría el desalojo de ningún orden, ni precario, ni por cláusula de allanamiento futuro. Y cuando yo he afirmado que un inquilino podría prescribir, es porque el inquilino tiene que dejar de considerarse como tal, comportarse con animus domini y todavía pasar 10 años, ¿ah? O sea, tienen que pasar 10 años, no es tan sencillo. Por eso es un supuesto un poco complejo de encontrar, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Marisol, no sé si podría hacer una pregunta. Adelante, doctor. Doctor Julio, bueno, usted planteó que en un pleno casatorio, no me acuerdo si era el supuesto, en el cual un accionante en la vía civil o se decidía a ir por la tercería o por la nulidad de acto jurídico. No sé en qué supuesto, de hecho, planteó esa en el octavo pleno casatorio, se declara nulo el acto de disposición por parte de uno de los cónyuges. Claro. ¿Correcto? Y si se declara nulo, entiendo yo que lo que debe postular el cónyuge afectado con el acto de disposición es nulidad de acto jurídico. Pero el propio octavo pleno casatorio, acto seguido en sus precedentes, dice que ese cónyuge afectado puede reivindicar. Entonces uno dice, oye, por un lado declaras nulo el acto de disposición, creyendo yo que el cónyuge afectado debe demandar nulidad por contravenir ese acto de disposición, las normas de orden público o las buenas costumbres, pero por otro lado, tú mismo, líneas abajo, ahí nomás, dices que ese cónyuge afectado debe reivindicar o puede reivindicar. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es la razón de decirlo? ¿No? Yo por lo menos me llama la atención. Sí, a mí también me llamó mucho la atención y bastante se presenta un problema jurídico ahí que analizar y la reivindicación, lógicamente, está reconocido al propietario, es uno de los derechos. No sé si esto tiene también que ver con el tema de nulidad o anulabilidad del acto, no sé, ¿hay algún tema de por ahí? Yo la verdad no le encuentro una razón clara, con honestidad, porque uno lee los considerandos de la sentencia y no encuentra por qué de pronto un precedente, después de decir, porque el precedente tiene 8 parágrafos, comienza a decir que la propiedad es inviolable, que la familia lo es todo, que los cónyuges tienen que estar de la mano y que por ende uno solo no puede disponer porque es nulo. Y de pronto dice, el afectado puede reivindicar. Entonces, oye, a ver, ¿reivindicas o demandas nulidad? Y usted dirá, o alguno puede decir, vamos, hombre, perdón, doctor. ¿Cuál sería lo correcto para usted?
En mi opinión, debería nulidad. hacerse. En mi opinión, nulidad. Nulidad, pues porque la propia Corte ha establecido que ese acto es nulo. Entonces, yo soy el cónyuge afectado, yo le debería decir al señor magistrado, la Suprema ha dicho en doctrina jurisprudencial vinculante que es nulo, acá está mi demanda de nulidad de actos jurídicos por contravención de la norma de orden público en aplicación del 8º pleno casatorio. Pero no puede faltar, en mi opinión, alguien que diga reivindico. Imagínense que diga reivindico, al amparo del parágrafo que permite el 8º pleno, y reivindico porque mi cónyuge dispuso unilateralmente, dispuso sin mi consentimiento. Y si es reivindicación, y lo planteaba en la charla, era, oye, un ratito, si es reivindicación, en la reivindicación, ¿qué se puede terminar discutiendo? Propiedad. Claro, se puede terminar discutiendo propiedad. Yo, cónyuge afectado, digo, soy propietario y mi cónyuge ha vendido. ¿Y el adquirente qué va a decir? Yo soy propietario porque vi que la cónyuge aparecía sola en el registro y la inscribí. ¿Qué artículo se aplica, doctor, cuando dos derechos reales se enfrentan? El de propiedad del cónyuge afectado y el de propiedad del adquirente. El primer párrafo del 2022. ¿Y qué dice el primer párrafo del 2022? Que gane el inscrito. Y si gana el inscrito, el adquirente se queda con la propiedad. Pero por otro lado, el 8º pleno casatorio, por eso para mí es una tremenda confusión la llamada a demandar reivindicación, porque el pleno casatorio ha dicho que el acto es nulo. Y si el acto es nulo, doctor, es inexistente. El adquirente ya fue. No hay manera de salvarlo. Porque a diferencia del tercero, si el adquirente transfiriera, hay un tercero, el tercero sí está blindado por el 2014, si cumple con los requisitos. De verdad que sea la referencia a reivindicación puede generar una confusión y una desnaturalización del fondo de lo que ha planteado el 8º pleno casatorio como parte resolutiva, que ha dicho que es nulo. Oye, es nulo, pero puedes reivindicar. Y si puedes reivindicar, el adquirente potencialmente aplicando el primer párrafo del 2022 puede ganar. Entonces ya no es nulo. ¿No? Yo creo que lo correcto es pedir la nulidad, que es lo que ha mandado el pleno. Sí. Incidir en reivindicación implicaría reconocer que el acto es válido, ¿no? Plenamente válido y no nulo. Exacto, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Pozo Sánchez, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al doctor Julio Pozo Sánchez en agradecimiento de su ponencia Derechos Reales en los Plenos Casatorios Civiles Vinculantes a los señores magistrados. Muchas gracias, señoras, señores. Hemos sido testigos de las calidades académicas de nuestro expositor, el profesor Julio Pozo Sánchez. Me ha tocado, en representación del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos civiles de esta Corte Superior de Puente Piedra y Ventanilla, darle las gracias por su participación, por compartir sus conocimientos, y en testimonio de este agradecimiento se le extenderá el certificado respectivo. Muchas gracias otra vez. Inmediatamente me ha tocado también dar las palabras finales. Como bien dijo nuestro presidente de la Corte, el doctor Flaviano Llanos, este es un primer evento que será seguido de otros dentro del inicio de actividades del equipo distrital para la modernización de los despachos civiles, de la mano con la comisión de capacitación que dirige el señor doctor Alfredo Mirabal. Dentro del marco también que incluye a la oralidad civil. Y es que la oralidad civil ha llegado para quedarse, y no por un tema de moda, sino porque está dando los frutos, está evidenciando las cifras positivas en favor de la ciudadanía. Esta Corte Superior viene aplicando la oralidad en el proceso civil desde el mes de octubre del 2019 y viene rindiendo frutos positivos. No tengo más palabras, y con estas doy por clausurado este evento. Muchas gracias a todos por conectarse. Muy amables. Procedemos a la toma de fotos, por favor. Enciendan sus cámaras. Un momento, por favor.
Bien. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Doctores, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Pozo. Permiso a todos, colegas. Gracias a todos. Permiso, señor presidente. Permiso, gracias. Buenas noches. Luego, Gracias. saludos, colegas. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Agradecemos a todos. Muy buenas tardes.